Mi nuera destruyó mi jardín con sus propias manos y quemó toda mi cosecha mientras gritaba que mi casa ahora le pertenecía a su marido. Cuando la policía llegó, yo estaba ahí parada, calmada, sosteniendo las grabaciones de mis cámaras de seguridad. En la audiencia del tribunal, mi testimonio los dejó a todos sin palabras. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesitas conocer quién era yo antes de que esa mujer tratara de arrebatarme todo lo que había construido durante 66 años de vida. Mi nombre es Gloria, y durante los últimos 5 años había vivido en la más absoluta tranquilidad en las tierras que mi difunto esposo me dejó. Cada mañana me levantaba al amanecer, preparaba mi café en la cocina que él mismo había renovado para mí y salías a caminar por los senderos que bordeaban mi propiedad. Mis manos, curtidas por años de trabajo, se movían con destreza entre las plantas de mi jardín. Tomates, lechugas, hierbas aromáticas, flores de todos los colores. Era mi pequeño paraíso, mi refugio, el lugar donde había encontrado la paz después de enviudar. Las tardes las dedicaba a ordenar los documentos de la finca, revisar las cuentas del arrendamiento de algunas parcelas y mantener todo en perfecto estado. No era una mujer ociosa. Había trabajado toda mi vida, primero como maestra, después ayudando a mi esposo con el negocio familiar, y ahora administrando sola este patrimonio que representaba décadas de esfuerzo. Mis vecinos me respetaban, me saludaban con cariño cuando iba al pueblo, y yo me sentía útil, activa, plena. Diego, mi único hijo, venía a visitarme cada 15 días. Llegaba con su sonrisa de siempre. Me abrazaba fuerte y se sentaba conmigo en el porche a tomar té, mientras me contaba sobre su trabajo en la ciudad. Era un buen hijo, trabajador, responsable. Me enorgullecía verlo tan centrado, tan dedicado a su familia. Cuando se casó con Valeria hace 3 años, yo recibí a mi nuera con los brazos abiertos. Era una mujer hermosa, elegante, siempre impecablemente vestida. Al principio parecía dulce, educada, respetuosa conmigo. Recuerdo perfectamente el día que la conocí. Diego la trajo para presentármela un domingo por la tarde. Valeria llevaba un vestido rosa pálido que resaltaba su figura y sonreía con esa sonrisa perfecta que después aprendí que podía esconder tantas cosas. Señora Gloria, Diego me ha hablado tanto de usted. Qué honor conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso. Sus palabras sonaban sinceras, sus gestos parecían genuinos. Yo pensé que había encontrado a la mujer perfecta para mi hijo. Durante los primeros meses, Valeria se comportó como la nuera ideal. Me llamaba por teléfono para preguntarme cómo estaba. Me invitaba a almorzar en su casa de la ciudad. Me traía pequeños regalos cuando venía de visita. Yo me sentí afortunada de tener una nuera tan atenta, tan considerada. Diego se veía feliz, enamorado, realizado. Como madre, no podía pedir más. Pero algo comenzó a cambiar después de su primer año de matrimonio. Al principio fueron detalles tan sutiles que yo misma los ignoré, pensando que quizás estaba siendo demasiado sensible. Durante las visitas familiares, Valeria empezó a hacer comentarios sobre mi edad, siempre envueltos en una falsa preocupación. Gloria, ¿no te parece que esta casa es muy grande para ti sola? ¿No te da miedo vivir tan aislada? O cuando yo mencionaba algún proyecto para el jardín, ella fruncía el ceño. ¿Estás segura de que deberías hacer tanto esfuerzo físico a tu edad? Diego, mi pobre Diego, no notaba nada extraño. Cuando yo intentaba comentarle mis inquietudes, él me decía: «Mamá, Valeria te adora. Solo está preocupada por ti. Deberías sentirte afortunada de tener una nuera tan pendiente». Y yo me callaba, pensando que quizás él tenía razón.
que quizás yo estaba malinterpretando las intenciones de su esposa. Los comentarios se fueron volviendo más frecuentes, más directos. Valeria comenzó a cuestionar cada decisión que yo tomaba sobre mis propias tierras. Cuando arrendé una parcela nueva, ella dijo: ¿No crees que deberías consultar estas cosas importantes con Diego? Cuando redecoré la sala, sus ojos recorrieron cada detalle con una expresión de desaprobación apenas disimulada. Es interesante tu elección de colores, Gloria. Muy particular. La tranquilidad de mis mañanas empezó a verse perturbada por una sensación extraña, como si algo no estuviera bien, como si una tormenta se estuviera gestando en el horizonte de mi vida perfecta. Mi paz se desintegró lentamente, como arena escurriéndose entre mis dedos. Valeria había comenzado su invasión silenciosa, y yo, ingenua de mí, tardé demasiado en darme cuenta. Todo empezó con visitas más frecuentes que parecían casuales, pero que ahora entiendo que eran calculadas. Gloria, pasábamos por aquí y Diego quiso traerte estas flores, decía con esa sonrisa que ya no me engañaba. Pero sus ojos recorrían mi casa como si estuviera haciendo un inventario, evaluando cada objeto, cada rincón, cada detalle de mi vida. Las críticas sutiles se volvieron más punzantes. Cuando preparaba la comida para ellos, Valeria suspiraba. Gloria, ¿no te parece que usas demasiada sal? A nuestra edad hay que cuidar la presión arterial. Cuando me veía trabajando en el jardín, negaba con la cabeza. Pobrecita, se esfuerza tanto. Diego, deberías contratar a alguien para que ayude a tu madre con estas tareas pesadas. Cada palabra era como una gota de veneno, disfrazada de preocupación. Lo más doloroso era ver cómo mi propio hijo comenzó a verme a través de los ojos de su esposa. Diego, que antes admiraba mi independencia y mi fortaleza, ahora me miraba con lástima. Mamá, Valeria tiene razón. Ya no tienes la edad para mantener todo esto sola. Sus palabras me atravesaron el corazón. ¿Cuándo había dejado de ser la mujer fuerte que lo crió para convertirme en una anciana decrépita a sus ojos? Valeria se las arregló para estar presente en cada conversación importante. Cuando yo quería hablar con Diego sobre los asuntos de la finca, ella aparecía con té y galletas, instalándose en medio de nuestra conversación como si tuviera todo el derecho del mundo. No queremos que te estreses con estas cosas complicadas, Gloria, decía mientras revisaba mis documentos con una familiaridad que me irritaba profundamente. Diego asentía, convencido de que su esposa solo quería protegerme. Sus ayudas envenenadas se multiplicaron. Llegaba con productos de limpieza industriales porque los que usas no son suficientemente fuertes para una casa tan grande. Traía comida preparada porque cocinar todos los días debe ser muy cansado para ti. Cada gesto aparentemente bondadoso era en realidad una forma de decirme que yo ya no era capaz de cuidar de mí misma, de mi hogar, de mi vida. La peor humillación llegó cuando comenzó a reorganizar mi casa durante sus visitas. Gloria, déjame ayudarte a ordenar esta cocina. Hay tantas cosas innecesarias aquí. Sin pedirme permiso, comenzó a mover mis utensilios, a cambiar la disposición de mis muebles, a tirar objetos que consideraba viejos e inútiles. Cuando protesté, Diego intervino. Mamá, Valeria solo está tratando de hacer tu vida más fácil. ¿Por qué te pones tan difícil? Me volví una extraña en mi propia casa. Los domingos familiares se convirtieron en reuniones, donde yo era la invitada incómoda. Valeria dirigía las conversaciones, decidía qué comeríamos, reorganizaba mis rutinas según su criterio. Gloria, ¿no crees que sería mejor si pusiéramos la mesa en el comedor? Es más elegante para las visitas. Y yo, como una tonta, accedía,
esperando mantener la armonía familiar. Sus comentarios sobre mi edad se volvieron constantes y despiadados. «Gloria, ¿estás segura de que puedes manejar el auto hasta el pueblo? A veces las personas mayores pierden reflejos». «Gloria, ¿no sería mejor que Diego manejara tus cuentas bancarias? Estas cosas financieras pueden ser muy confusas». Cada sugerencia era una puñalada envuelta en terciopelo, una forma de hacerme sentir incompetente, inválida, estorbosa. Diego defendía cada palabra, cada acción de su esposa con una lealtad ciega que me partía el alma. «Mamá, Valeria se preocupa por ti más que nadie. Deberías estar agradecida de tener una nuera tan dedicada». Cuando yo intentaba explicarle cómo me sentía, él me interrumpía. «No seas injusta con ella. Valeria dejó su trabajo para poder venir a cuidarte más seguido. Lo menos que puedes hacer es apreciar su esfuerzo». La manipulación de Valeria era tan sutil que incluso yo misma comencé a dudar de mis propias percepciones. ¿Realmente estaba siendo injusta con ella? Era cierto que ya no podía cuidar de mí misma. Había perdido la capacidad de tomar decisiones correctas. Sus palabras se filtraron en mi mente como un virus, infectando mi autoestima, mi confianza, mi sentido de identidad. Perdí mi voz en mi propia casa. Cuando quería expresar una opinión, Valeria me interrumpía con una sonrisa condescendiente. «Gloria, creo que estás un poco confundida. Lo que realmente necesitas es...». Y Diego asentía, convencido de que su esposa sabía mejor que yo lo que era bueno para mí. Me convertí en una espectadora de mi propia vida, viendo cómo esta mujer tomaba control de cada aspecto de mi existencia. El espacio que antes era mío se fue reduciendo día a día. Valeria sugirió que mi dormitorio era demasiado grande y que yo estaría más cómoda en la estrecha habitación de huéspedes. Propuso que el jardín principal era demasiado trabajo para mí y que debería limitarme a una pequeña jardinera en el porche. Cada sugerencia era acatada por Diego, quien veía en su esposa a una santa dedicada al cuidado de su madre anciana. Mi casa ya no era mía. Cada rincón, cada tradición, cada pequeño ritual que había construido durante años de vida había sido reemplazado por las preferencias de Valeria. Los domingos familiares se convirtieron en representaciones teatrales, donde yo era la actriz secundaria en el drama de mi propia vida. Me sentaba en mi propia mesa como una invitada tolerada, viendo cómo mi nuera dirigía las conversaciones, servía mi propia comida y tomaba decisiones sobre mi hogar sin siquiera consultarme. «Gloria, hoy preparé arroz con pollo porque el médico dice que las personas de tu edad necesitan proteínas más suaves», anunciaba Valeria mientras colocaba el plato frente a mí. Yo había planeado hacer mi famoso guiso de lentejas, la receta que mi madre me enseñó y que Diego adoraba desde niño. Pero mis planes ya no importaban. «Mamá, qué suerte tienes de que Valeria cocine tan rico», decía mi hijo, completamente ajeno a mi silencio. Me volví invisible en mi propio hogar. Durante las comidas, Valeria y Diego hablaban sobre sus planes, sus trabajos, sus decisiones, como si yo fuera un mueble más del comedor. Cuando intentaba participar en la conversación, mis palabras eran recibidas con sonrisas condescendientes y cambios de tema abruptos. «Gloria, ¿por qué no vas a descansar un poco mientras nosotros terminamos de hablar de estas cosas importantes?», Drenia me sugería a Valeria con esa voz dulce que había aprendido a odiar. Las humillaciones silenciosas se multiplicaron como una plaga. Valeria reorganizó mi cocina completamente, guardando mis utensilios favoritos en lugares inaccesibles y reemplazando mis recetas familiares con sus propias ideas de lo que era apropiado para mi edad. Cuando protesté, Diego me miró con esa expresión de paciencia forzada que reservaba para los niños caprichosos. «Mamá,
Valeria está tratando de ayudarte. ¿Por qué siempre tienes que complicar las cosas? Los almuerzos en silencio se volvieron mi nueva realidad. Me sentaba frente a mi hijo y mi nuera, masticando comida que no había elegido, escuchando conversaciones de las que estaba excluida, sintiendo cómo mi presencia se había vuelto una molestia que todos toleraban por obligación. Los tenedores sonaban contra los platos. Las risas compartidas entre ellos resonaban en mis oídos como ecos de una vida que ya no me pertenecía. Valeria había perfeccionado el arte de la humillación sutil. Cuando llegaban visitas, ella se presentaba como la cuidadora abnegada de una anciana difícil. Gloria tiene sus días buenos y sus días malos. Les explicaba a mis propios vecinos con una sonrisa de mártir. Afortunadamente, Diego y yo estamos aquí para asegurarnos de que esté bien cuidada. Las miradas de lástima que recibía de personas que antes me respetaban me quemaban más que cualquier insulto directo. Mi rutina diaria fue completamente desmantelada. Ya no podía levantarme temprano para cuidar mi jardín porque Valeria Férez había decidido que las personas mayores necesitan más horas de sueño. No podía recibir visitas sin su supervisión porque podría confundirme y dar información incorrecta sobre mi salud. No podía tomar decisiones sobre mi propia propiedad porque estas cosas complejas podrían estresarme demasiado. Entré en modo automático, como un robot programado para cumplir con las expectativas de tranquilidad y docilidad que habían impuesto sobre mí. Me levantaba, desayunaba lo que Valeria había preparado, me sentaba en el porche a mirar el jardín que ya no podía tocar, almorzaba en silencio y pasaba las tardes viendo televisión mientras escuchaba a mi nuera reorganizar mi vida desde la cocina. La soledad me envolvió como una manta pesada, incluso cuando estaba rodeada de personas. Me sentía como un fantasma vagando por mi propia casa, observando cómo dos extraños vivían mi vida mejor que yo. Las noches se volvieron interminables. Me quedaba despierta en la cama, mirando el techo, preguntándome cómo había permitido que mi existencia se redujera a esta sombra patética de lo que una vez fui. Los olvidados comentarios de desprecio se acumularon en mi pecho como piedras. Gloria, ¿estás segura de que puedes recordar dónde pusiste las llaves del auto? Gloria, creo que deberías anotar las cosas importantes porque a veces se te olvidan. Gloria, no te preocupes por entender estas cosas complicadas. Nosotros nos encargamos. Cada frase era una pequeña muerte, una erosión constante de mi dignidad y mi autoestima. Diego, mi querido hijo, se había convertido en un extraño que hablaba de mí en tercera persona, incluso cuando yo estaba presente. Ella necesita más supervisión, le decía a Valeria mientras yo fingía leer el periódico. Creo que deberíamos considerar otras opciones si su estado empeora. Su estado, como si fuera una paciente terminal en lugar de la mujer que lo trajo al mundo y lo crió con amor. La semilla del colapso ya estaba plantada en mi corazón, germinando en la oscuridad de mi nueva realidad. Cada día que pasaba, cada humillación que soportaba, cada momento de invisibilidad que experimentaba, me acercaba más al punto de quiebre. Pero aún no sabía que mi liberación vendría de la forma más inesperada, a través de una oportunidad que cambiaría el curso de mi vida para siempre. La carta llegó un martes por la mañana, como un rayo de luz atravesando la oscuridad de mi rutina monótona. Era de la Universidad Regional, donde había estudiado hace más de 40 años. Me invitaban a participar en un programa especial para antiguos graduados. Un curso de 6 meses sobre administración rural moderna, con la posibilidad de obtener una certificación que me permitiría asesorar
a otros propietarios de tierras. La oportunidad incluía vivienda en la residencia universitaria y una pequeña beca para gastos personales. Mis manos temblaron mientras leía la propuesta. Por primera vez en meses, sentí que mi corazón latía con emoción en lugar de resignación. Era exactamente lo que necesitaba. Una oportunidad de redescubrirme, de demostrarme a mí misma que aún era capaz de salir de esta burbuja asfixiante que habían construido alrededor de mí. La universidad estaba a 3 horas de distancia, lo suficientemente lejos para respirar aire nuevo, pero lo suficientemente cerca para mantener contacto con mi propiedad. Cuando Diego y Valeria llegaron esa tarde para su visita habitual, yo tenía la carta sobre la mesa del comedor, esperando el momento perfecto para compartir mi emoción. Durante la cena, mientras Valeria servía su inevitable sopa de verduras, apropiada para mi edad, reuní el valor para hablar. «Tengo algo importante que contarles», dije, sintiendo cómo mi voz recuperaba un tono de autoridad que había perdido hace tiempo. La reacción fue inmediata y devastadora. Valeria dejó la cuchara con un ruido seco y me miró como si hubiera anunciado que planeaba viajar a la luna. «Gloria, ¿estás hablando en serio? ¿Un curso universitario a tu edad?» Su risa fue cruel, cortante, designed para hacerme sentir ridícula. «Cariño, creo que no entiendes lo que eso implicaría. Vivir sola, cuidarte sin ayuda, lidiar con estudiantes jóvenes que no van a tener paciencia con tus limitaciones». Diego, mi propio hijo, no fue más compasivo. «Mamá, sé que suena emocionante, pero tienes que ser realista. Ya no tienes 20 años. ¿Qué pasa si te enfermas estando allá? ¿Qué pasa si te confundes o te pierdes? No podemos permitir que te pongas en peligro solo por un capricho». Un capricho. Mi sueño de renacer, mi oportunidad de demostrar que aún tenía valor, había sido reducido a un capricho senil. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Durante los siguientes días, investigué todo sobre el programa. Llamé a la universidad, hablé con coordinadores, revisé el plan de estudios. Cada detalle que descubría alimentaba mi esperanza. Había otros estudiantes de mi edad, había programas de apoyo, había dormitorios adaptados para adultos mayores. No era una fantasía imposible, era una oportunidad real y tangible. La segunda conversación con mi familia fue aún más brutal. Valeria había preparado todo un arsenal de argumentos diseñados para destruir mi confianza. «Gloria, he estado investigando y esos programas para adultos mayores son básicamente guarderías disfrazadas. Te van a tratar como a una niña. ¿Es eso lo que quieres? ¿Pasar vergüenza frente a extraños?» Sus palabras eran veneno puro, inyectado directamente en mis inseguridades más profundas. Diego reforzó el ataque con chantaje emocional. «Mamá, si realmente vas a hacer esto, Valeria y yo no podremos seguir viniendo a cuidarte como lo hacemos ahora. No podemos estar corriendo detrás de ti si decides actuar de manera irresponsable. Y francamente, me duele que no valores todo lo que hemos sacrificado por tu bienestar». La manipulación era tan obvia que me dolía más su falta de sutileza que las palabras mismas. Valeria jugó su carta más sucia, la culpa maternal. «Pobrecito Diego, está tan preocupado por ti que no han estado durmiendo bien. Yo tengo que consolarlo todas las noches, porque él se siente responsable si algo te pasa. ¿Es justo que pongas a tu propio hijo en esa posición? ¿Es justo que seas tan egoísta?» Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas mientras Diego asentía con expresión de mártir incomprendido. Pero por primera vez en meses, no me dejé llevar por la manipulación. Algo había despertado en mí, una chispa de la mujer que solía ser, la mujer que crió a un hijo sola,
que mantuvo una finca funcionando, que enfrentó la viudez con dignidad. «Voy a pensarlo», les dije, y vi cómo intercambiaron miradas de alarma. No era la respuesta dócil que esperaban. Durante las siguientes semanas, la presión se intensificó. Valeria comenzó a visitarme diariamente, siempre con nuevos argumentos sobre por qué el curso era una idea terrible. He hablado con varias personas y me dicen que estos programas son estafas que se aprovechan de las personas vulnerables. El clima en esa ciudad es terrible para la artritis. Los dormitorios están llenos de gérmenes y bacterias. Cada día traía una nueva razón por la cual mi sueño era imposible. Diego alternaba entre la ira y la súplica. «Mamá, no puedo creer que seas tan obstinada. Estamos tratando de protegerte y tú nos pagas con rebeldía. O bien, por favor, recapacita. Piensa en todo lo que podría salir mal. Piensa en cómo nos sentiríamos Valeria y yo si algo te pasa por nuestra culpa». La culpa y el miedo eran sus armas predilectas, y yo las conocía bien. Pero mientras más presión ejercían, más clara se volvía mi decisión. El curso no era solo una oportunidad educativa, era mi tabla de salvación, mi oportunidad de escapar de esta prisión dorada que habían construido alrededor de mí. Era mi oportunidad de demostrarme a mí misma que Gloria aún existía debajo de la cáscara de anciana inútil que ellos habían creado. La fecha límite para inscribirme se acercaba, y yo sabía que tenía que tomar una decisión. El dilema me desgarraba. Si me iba, me sentiría culpable por abandonar a mi familia, por ser la madre egoísta que ellos decían que era. Pero si me quedaba, sabía que moriría lentamente, día a día, hasta convertirme en la sombra que ellos querían que fuera. La traición llegó el día que más necesitaba su apoyo. Había tomado la decisión. Me inscribiría en el curso universitario. Después de semanas de agonía, había encontrado el valor para elegir mi propia vida por encima de sus manipulaciones. Llamé a Diego y le pedí que viniera con Valeria para una conversación importante. «Papá siempre me enseñó a seguir mis sueños», le dije por teléfono. «Voy a honrar su memoria haciendo algo que me devuelva la dignidad». Llegaron esa tarde con expresiones sombrías, como si vinieran a un funeral. Yo había preparado café y había puesto la carta de aceptación sobre la mesa, junto con todos los documentos que demostraban que había pensado cada detalle. «He decidido inscribirme en el programa», anuncié con la voz más firme que pude reunir. «Salgo el próximo lunes. Ya arreglé todo con Enrique para que vigile la propiedad mientras no esté». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria y Diego se miraron con una complicidad que me heló la sangre. Era como si hubieran estado esperando este momento, como si hubieran ensayado lo que venía después. «Gloria», dijo Valeria con una voz peligrosamente calmada, «me temo que no puedes hacer eso». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. «¿Qué quieres decir con que no puedo?», pregunté, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Diego evitaba mi mirada, jugando nerviosamente con las llaves de su auto. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que está a punto de revelar su carta ganadora. «Verás, hemos estado muy preocupados por tu capacidad de tomar decisiones racionales», continuó Valeria, sacando algunos papeles de su bolso. «Así que tomamos la precaución de consultar con un abogado sobre tus limitaciones cognitivas». Mis manos comenzaron a temblar. ¿Limitaciones cognitivas? ¿De qué estaba hablando? Diego finalmente habló, pero sus palabras fueron como puñaladas. «Mamá, hemos documentado varios episodios de confusión, olvidos, decisiones irracionales. El abogado nos explicó que, en casos como el tuyo, la familia tiene la responsabilidad de intervenir».
Mi propio hijo me estaba acusando de demencia. Mi propio hijo había estado documentando mis supuestas fallas para usarlas en mi contra. «Si insistes en este comportamiento errático», agregó Valeria con esa sonrisa venenosa, «tendremos que iniciar un proceso legal para declararte incapaz de manejar tus asuntos, y en ese caso, Diego tendría que asumir el control de tu propiedad y tus finanzas». La amenaza era cristalina. O me sometía a su voluntad, o me quitarían todo legalmente. Me levanté de la silla con las piernas temblando de rabia y terror. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreven los dos a conspirar contra mí de esta manera? Pero mis palabras sonaron desesperadas, incluso a mis propios oídos. Ellos tenían documentos, tenían testimonios, tenían un plan. Yo solo tenía mi indignación. «Mamá, cálmate», dijo Diego con esa voz condescendiente que había perfeccionado. «Esto es exactamente a lo que me refiero. Te alteras por cualquier cosa. No puedes mantener una conversación racional. Estamos tratando de ayudarte, pero tú nos atacas como si fuéramos tus enemigos». La manipulación era tan perfecta que por un momento dudé de mi propia cordura. Pero entonces recordé la promesa que me habían hecho la semana anterior. Diego había dicho que, sin importar mi decisión sobre el curso, él me acompañaría a firmar los últimos papeles en el banco el viernes. «¿Y qué hay de tu promesa de ir conmigo al banco mañana?», pregunté, aferrándome a esa última esperanza de que tal vez aún quedaba algo del hijo que había criado. La mirada que intercambiaron fue la confirmación de mi peor pesadilla. «Gloria», dijo Valeria con falsa compasión, «no podemos permitir que hagas transacciones bancarias importantes en tu estado actual. Sería irresponsable de nuestra parte». Diego asintió como un títere. «Además, tengo una reunión de trabajo muy importante mañana. No puedo faltar». En ese momento entendí que todo había sido mentira. La promesa de apoyo, las palabras de consideración, incluso sus visitas regulares, no eran actos de amor, sino de vigilancia. Habían estado esperando el momento perfecto para mostrar sus verdaderas intenciones, y yo había caído directamente en su trampa al revelar mis planes. «Entonces no van a ayudarme con nada», dije, más como una confirmación que como una pregunta. «Van a abandonarme justo cuando más los necesito». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia tan pura que me sorprendió su intensidad. «Gloria, no seas dramática», suspiró Valeria. «Nadie te está abandonando. Simplemente estamos estableciendo límites razonables. Puedes quedarte aquí, cómoda, segura, bien cuidada. ¿No es eso mejor que exponerte a humillaciones y fracasos?» Sus palabras eran miel envenenada, diseñadas para sonar racionales mientras me enterraban viva. Tomé una decisión en ese momento, una decisión que cambiaría todo. Me dirigí a mi dormitorio sin decir una palabra más. Saqué mi vieja maleta del armario y comencé a empacar. Ropa, documentos importantes, medicinas, algunas fotografías. Si ellos no me iban a ayudar, lo haría sola. Si pensaban que era una anciana incapaz, les iba a demostrar lo equivocados que estaban. Cuando regresé a la sala con mi maleta, Diego y Valeria me miraron con incredulidad. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó mi hijo como si no fuera obvio. «Me voy», respondí simplemente. «Si no quieren apoyarme, entonces no necesito su permiso». Valeria se interpuso entre la puerta y yo. «Gloria, no puedes irte así. Es peligroso, es irracional. Piensa en lo que estás haciendo». Pero yo ya había pensado suficiente. Habían demostrado que nunca tuvieron intención de respetar mis decisiones, mis sueños, mi autonomía. Era hora de recuperar mi vida.
Salí de mi casa con la maleta en una mano y mi dignidad en la otra. El taxi que había llamado me esperaba en el portón, y mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor cómo Diego y Valeria se quedaron parados en el porche, probablemente creyendo que regresaría en unas horas con la cola entre las piernas. Se equivocaron. Esa noche dormí en un hotel cerca de la universidad, y por primera vez en meses, dormí profundamente. El proceso de inscripción fue más fácil de lo que esperaba. La coordinadora del programa, una mujer elegante de unos 50 años, me recibió con una sonrisa genuina que contrastaba dolorosamente con las expresiones de lástima a las que me había acostumbrado. «Señora Gloria, qué gusto conocerla. Hemos revisado su expediente académico y estamos emocionados de tenerla con nosotros». Por primera vez en meses, alguien me hablaba como a una persona capaz, inteligente, valiosa. Mi cuarto en la residencia universitaria era pequeño, pero acogedor. Una cama individual, un escritorio junto a la ventana, un armario funcional y un baño privado. Era una fracción del tamaño de mi casa, pero se sentía infinitamente más espacioso porque era mío. Nadie iba a reorganizar mis cosas, nadie iba a criticar mis decisiones, nadie iba a tratarme como una inválida mental. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. La inseguridad me atacaba en oleadas. ¿Y si Valeria tenía razón? ¿Y si realmente era demasiado vieja para esto? ¿Y si hacía el ridículo frente a mis compañeros de clase? Pero cada vez que estos pensamientos me invadían, recordaba la sonrisa condescendiente de mi nuera y encontraba fuerzas para seguir adelante. Mis compañeros de clase eran una mezcla fascinante. Había profesores jubilados como yo, empresarios que querían modernizar sus negocios, jóvenes profesionales buscando especializarse en agricultura sostenible. Al principio me sentí fuera de lugar, pero pronto descubrí que mi experiencia práctica administrando la finca era tan valiosa como cualquier título universitario. Cuando hablé sobre sistemas de riego y rotación de cultivos, vi cómo mis compañeros tomaban notas de mis palabras. La transformación comenzó gradualmente, como el amanecer que llega sin que te des cuenta. Empecé a caminar más erguida, a participar activamente en las discusiones, a sentir curiosidad por aprender cosas nuevas. Compré ropa moderna que me favorecía, cambié mi corte de cabello por algo más juvenil, comencé a usar un poco de maquillaje que resaltara mis ojos. No estaba tratando de parecer más joven, estaba tratando de parecer yo misma. Las tardes las pasaba en la biblioteca o en los jardines del campus, estudiando o simplemente disfrutando de la libertad de no tener que justificar cada momento de mi tiempo. Podía leer hasta tarde, levantarme temprano, saltarme una comida si no tenía hambre, quedarme despierta viendo películas. Pequeñas libertades que habían sido erosionadas tan gradualmente que había olvidado lo importante que eran. Conocí a Enrique en la cafetería durante la tercera semana. Era un hombre de mi edad, viudo como yo, que había venido desde un pueblo cercano para tomar el mismo curso. Tenía una sonrisa fácil y ojos que brillaban con humor genuino. Cuando se sentó en mi mesa porque no había otros lugares disponibles, comenzamos a hablar sobre nuestras respectivas experiencias y descubrimos que teníamos mucho en común. Enrique había pasado por algo similar. Su hija y su yerno habían comenzado a tratarlo como un estorbo después de la muerte de su esposa, sugiriendo que vendiera su propiedad y se mudara a un asilo. Un día me di cuenta de que estaba viviendo la vida que ellos querían para mí, no la vida que yo quería para mí mismo, me dijo mientras compartíamos café. Sus palabras resonaron en mi corazón como un eco de mi propia experiencia. Lo que más me atraía de Enrique era la forma en que me escuchaba. Cuando yo hablaba, él me miraba a los ojos,
Hacía preguntas inteligentes. Valoraba mis opiniones. No había condescendencia. No había impaciencia. No había esa sonrisa forzada que había casi aprendido a disociar con las conversaciones familiares. Era refrescante sentirme vista y escuchada por alguien que no tenía una agenda oculta. Nuestras conversaciones se extendieron más allá de la cafetería. Comenzamos a estudiar juntos, a caminar por el campus después de las clases, a compartir nuestras historias de vida. Enrique había sido maestro de escuela durante 40 años. Había criado 3 hijos y había perdido a su esposa después de una larga enfermedad. Era un hombre gentil pero fuerte, reflexivo pero con sentido del humor. Mi teléfono sonaba constantemente. Diego y Valeria alternaban entre la ira y la manipulación. «Mamá, esto es ridículo. Ya probaste tu punto. Es hora de que regreses a casa». O bien, «Gloria, estamos muy preocupados. La gente del pueblo pregunta por ti. ¿Qué van a pensar de nosotros?». Sus mensajes revelaban más sobre sus verdaderas preocupaciones que sobre cualquier cariño genuino hacia mí. Comencé a responder sus llamadas con una calma que me sorprendía a mí misma. «Estoy muy bien, gracias por preguntar. Mis calificaciones van excelente y he hecho buenos amigos». Mi tranquilidad parecía frustrarlos más que cualquier grito o argumento habría hecho. No era la reacción que esperaban de la anciana confundida que habían construido en sus mentes. La verdadera prueba llegó cuando Enrique me invitó a almorzar en un restaurante fuera del campus. Era nuestra primera cita oficial, aunque ninguno de los dos había usado esa palabra. Mientras nos sentábamos frente a frente en una mesa decorada con flores amarillas, me di cuenta de que no había sentido esa clase de nerviosismo emocionado en décadas. No era el terror que había caracterizado mis últimos meses en casa, sino la anticipación dulce de algo nuevo y prometedor. «Gloria», me dijo Enrique mientras sosteníamos nuestras copas de vino, «quiero que sepas que admiro tu valor. No muchas personas de nuestra edad tienen el coraje de empezar de nuevo». Sus palabras me llenaron de un orgullo que había olvidado que existía. Por primera vez en meses, me sentí hermosa, inteligente, valiosa. Me sentí como la mujer que siempre había sido, la mujer que había estado escondida bajo capas de humillación y menosprecio. Las llamadas se volvieron más agresivas después de que completé mi primer mes en la universidad. Diego había pasado de la preocupación fingida a la exigencia directa. «Mamá, esto ya es suficiente. Tu lugar está en casa, cuidando tus responsabilidades. No puedes seguir jugando a la estudiante universitaria como si fueras una adolescente». Su voz tenía ese tono autoritario que había perfeccionado durante mis últimos meses de sumisión. Pero ya no era la misma mujer que había salido de esa casa con una maleta. Mis calificaciones eran excelentes. Había hecho presentaciones que impresionaron a mis profesores y cada día me sentía más segura de mi capacidad de tomar decisiones correctas. «Diego», le respondí con una calma que claramente lo desconcertó. «Tengo 66 años y he demostrado durante décadas que soy perfectamente capaz de cuidar mis responsabilidades. Seguiré tomando mis propias decisiones». Valeria intentó una estrategia diferente. «Gloria, Enrique nos contó que tienes un amigo ahí. ¿No te parece que es un poco precipitado involucrarte sentimentalmente con un extraño a tu edad?» La forma en que dijo «amigo» estaba cargada de desprecio y insinuaciones. Las personas mayores son muy vulnerables a los aprovechadores. ¿Estás segura de que este hombre no está interesado en tu propiedad? Su intento de sembrar dudas sobre Enrique me indignó más que cualquiera de sus ataques anteriores. «Valeria», le dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma,
El único aprovechador que he conocido en los últimos años has sido tú. Enrique me trata con respeto, algo que tú nunca aprendiste, Fali, a hacer. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. Los mensajes de texto comenzaron a llegar a todas horas. Es tu responsabilidad regresar. Estás avergonzando a la familia. La gente del pueblo habla mal de nosotros por tu comportamiento. Papá estaría decepcionado de verte actuar así. Ese último mensaje me dolió, pero también me dio claridad. Mi esposo había sido un hombre que admiraba la independencia y el valor. Él habría estado orgulloso de verme defender mi derecho a vivir mi propia vida. Diego escaló sus tácticas cuando se dio cuenta de que la manipulación emocional no estaba funcionando. Mamá, si no regresas voluntariamente, tendremos que tomar medidas legales. Tenemos documentación médica sobre tu estado mental deteriorado. Era una amenaza vacía, y ambos lo sabíamos. Pero el hecho de que estuviera dispuesto a usarla me mostró qué tan lejos estaba dispuesto a llegar. Diego, le respondí con una voz tan serena que parecía pertenecer a otra persona. Si quieres iniciar un proceso legal, hazlo. Tengo testimonios de mis profesores, calificaciones excelentes y evaluaciones médicas recientes que demuestran que estoy en perfecto estado mental. ¿Qué tienes tú además de acusaciones inventadas por una nuera resentida? Mi respuesta lo dejó sin palabras. Durante años había usado mi amor maternal contra mí, y ahora descubría que esa arma ya no tenía poder. La conversación más difícil llegó cuando Diego jugó su última carta: la culpa generacional. Mamá, dedicamos nuestra vida y Keo a cuidarte. Valeria dejó oportunidades de trabajo para estar pendiente de ti. Yo rechacé una promoción que requería mudanza porque no queríamos abandonarte. ¿Así nos pagas? ¿Huyendo como una adolescente rebelde? Sus palabras me habrían destruido meses atrás, pero ahora las escuchaba con la claridad que da la distancia emocional. Diego, le dije lentamente, nunca te pedí que sacrificaras nada por mí. De hecho, le rogué repetidamente que me permitieran cuidar de mí misma. Ustedes eligieron ignorar mis deseos y crear una versión incapaz de mí para justificar su control. Esos sacrificios fueron su decisión, no mi responsabilidad. Enrique fue mi ancla durante esas conversaciones difíciles. Después de cada llamada tensa, él me escuchaba desahogarme sin juzgar, sin ofrecer soluciones, simplemente siendo un testigo compasivo de mi dolor. Gloria, me decía mientras caminábamos por los jardines del campus, el amor verdadero no exige sumisión. El amor verdadero celebra la independencia y el crecimiento. Sus palabras contrastaban dolorosamente con lo que había experimentado en mi propia familia. Enrique me animaba a tomar mis propias decisiones. Respetaba mis opiniones incluso cuando no estaba de acuerdo. Y nunca usaba mi edad como un argumento para desacreditar mis capacidades. Era la clase de compañía que había olvidado que existía. La llamada final llegó un domingo por la noche, después de que había pasado un día maravilloso estudiando con Enrique y algunos compañeros de clase. Diego sonaba derrotado, pero aún había veneno en su voz. Mamá, si esa es tu decisión final, entonces tendrás que vivir con las consecuencias. No esperes que sigamos corriendo detrás de ti cuando esto fracase. Era su última amenaza. El abandono emocional total. Diego, le respondí con una tristeza genuina pero sin rastro de súplica. El fracaso sería regresar a una vida donde me trataban como una carga. Aquí soy respetada, valorada, escuchada. Si eso te molesta, el problema no soy yo. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de dolor y liberación. Había perdido a mi hijo, pero había recuperado mi alma.
Valeria intentó un último asalto vía mensaje de texto. Gloria, cuando este capricho termine y te des cuenta de que cometiste el error más grande de tu vida, no vengas llorando a pedirnos perdón. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Su mensaje me confirmó lo que ya sabía. Nunca había habido amor genuino en su trato hacia mí, solo control disfrazado de cuidado. Mi respuesta fue breve y definitiva. Valeria, la única decisión que no tiene vuelta atrás es permitir que alguien te trate sin respeto. Afortunadamente, aprendí esa lección a tiempo. Después de enviar ese mensaje, bloqueé sus números. No por rencor, sino por autoprotección. Había aprendido que algunas personas tóxicas solo se van cuando les cierras la puerta completamente. Esa noche, Enrique y yo cenamos en mi pequeño cuarto de la residencia. Había cocinado una pasta simple con salsa de tomate y compartimos una botella de vino barato que habíamos comprado en el supermercado del campus. Era una cena modesta, pero se sentía como una celebración. «Por tu valor», dijo Enrique levantando su copa. «Por empezar de nuevo», respondí yo, brindando por la mujer que había redescubierto dentro de mí. Los meses siguientes pasaron como un sueño dorado. Completé el curso con honores, recibiendo reconocimiento especial por mi proyecto final sobre optimización de recursos en propiedades rurales. El día de la graduación, Enrique estaba en primera fila aplaudiendo cuando subí al escenario a recibir mi certificado. Sus ojos brillaban de orgullo, un orgullo limpio, sin condescendencia, sin sorpresa fingida de que una anciana pudiera lograr algo significativo. Regresé a mi propiedad transformada. Ya no era la mujer invisible que había salido meses atrás con una maleta y el corazón roto. Era una profesional certificada, una mujer independiente, una persona que había demostrado que el valor no tiene fecha de caducidad. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. No por venganza, sino por simbolismo. Esta era mi casa, mi espacio, mi refugio. Diego intentó visitarme la primera semana después de mi regreso. Llegó sin avisar, probablemente esperando encontrar a la mujer derrotada que había manipulado durante tanto tiempo. Se quedó parado en el portón, desconcertado, cuando le expliqué calmadamente que las visitas no anunciadas ya no eran bienvenidas. Si quieres verme, puedes llamar y coordinar una cita, como cualquier persona civilizada haría. La conversación fue breve y reveladora. Diego había venido a perdonarme por mi época de rebeldía, como si fuera un adolescente que había tenido una rabieta. «Mamá, entiendo que necesitabas probar algo, pero ya es hora de que las cosas vuelvan a la normalidad». Su arrogancia era asombrosa. Después de meses de crecimiento personal y logros académicos, él seguía viéndome como la anciana confundida de sus fantasías. «Diego», le dije mientras permanecía del lado seguro de mi portón, «la normalidad de la que hablas era una vida donde me trataban como una inválida mental. Esa normalidad murió para siempre». Su rostro se endureció cuando se dio cuenta de que no estaba negociando. «Si quieres reconstruir una relación conmigo, será bajo mis términos, con respeto mutuo, o no será». Valeria apareció la semana siguiente, pero su estrategia había cambiado. Ya no era la cuidadora abnegada. Ahora se presentaba como la víctima incomprendida. «Gloria, siento mucho si alguna vez te hice sentir mal. Solo quería ayudar». Sus disculpas sonaban ensayadas, calculadas para obtener el perdón sin admitir responsabilidad real. «Valeria», le respondí con la misma tranquilidad que había perfeccionado. «Aprecio tu disculpa, pero tanto tú como yo sabemos que no es sincera. No estás aquí porque sientes remordimiento. Estás aquí porque tu plan de control falló.
Su máscara de humildad se resquebrajó ligeramente. Si algún día estás genuinamente lista para tratarme como una igual, podemos hablar. Hasta entonces, prefiero mantener mi distancia. La verdadera liberación llegó cuando firmé los papeles en el bufete de abogados. Había decidido redactar un testamento claro y específico, dejando mi propiedad a organizaciones benéficas dedicadas a la educación de adultos mayores. Diego recibiría una pequeña herencia, pero la mayor parte de mi patrimonio sería para causas que entendían el valor de la dignidad en la vejez. El abogado, un hombre joven que me trató con respeto profesional, me explicó cada cláusula con paciencia. Señora Gloria, está completamente clara sobre estas decisiones, ¿verdad? Le sonreí. Completamente. Por primera vez en mucho tiempo estoy tomando decisiones que reflejan mis valores, no las expectativas de otros. Enrique y yo formalizamos nuestra relación gradualmente, sin prisa, sin presión. Él mantenía su propiedad y yo la mía, pero pasábamos fines de semana juntos, viajábamos, compartíamos cenas y conversaciones que duraban hasta altas horas. Era una compañía madura, basada en respeto mutuo y cariño genuino, no en dependencia o manipulación. Diego hizo un último intento de reconciliación cuando se enteró del testamento. Llegó con flores y palabras suaves, pero sus ojos traicionaban su verdadera motivación. «Mamá, he reflexionado mucho y creo que ambos cometimos errores». Era su forma de decir que estaba dispuesto a tolerar mi independencia si eso garantizaba su herencia. «Diego», le dije mientras aceptaba las flores, pero mantenía la distancia emocional. «Los errores implican acciones involuntarias. Lo que tú y Valeria hicieron fue sistemático y deliberado. No fueron errores, fueron decisiones». Su rostro se endureció cuando entendió que no ibas a ser fácil manipularme de nuevo. ¿Entonces vas a castigarme para siempre por tratar de cuidarte? Su pregunta revelaba que tampoco entendía lo que había pasado. Diego, no te estoy castigando. Estoy protegiéndome. Hay una diferencia. Nunca más permitiría que alguien disfrazara abuso emocional como cuidado. Valeria desapareció de mi vida tan abruptamente como había aparecido. Escuché por vecinos que ella y Diego habían comenzado a tener problemas matrimoniales. Aparentemente, sin mí como objetivo común, habían descubierto que no tenían mucho más en común. La ironía no me pasó desapercibida. La mujer que había trabajado tan duro para destruir mi estabilidad había terminado destruyendo la suya. Mi nueva vida tomó forma lentamente, pero con solidez. Comencé a ofrecer consultoría a otros propietarios rurales, usando los conocimientos que había adquirido en la universidad. Mi experiencia combinada con educación formal me convirtió en una asesora valiosa. Por primera vez en años, me sentía útil de una manera que trascendía las expectativas familiares. Los domingos, que antes eran días de tensión y humillación silenciosa, se convirtieron en celebraciones de libertad. Enrique y yo cocinábamos juntos, leíamos en el jardín, recibíamos a amigos nuevos que había hecho durante mis estudios. La casa se llenó de risa genuina, conversaciones estimulantes y la energía positiva que viene de relaciones basadas en respeto mutuo. El cambio más profundo fue interno. Dejé de pedirle permiso al mundo para existir. Dejé de disculparme por tener opiniones, necesidades, sueños. Dejé de reducir mi voz para hacer que otros se sintieran más cómodos con mi presencia. A los 66 años, había aprendido a ocupar mi propio espacio sin culpa. 3 años después, mi vida había florecido de maneras que nunca imaginé posibles a mi edad. Enrique y yo nos habíamos casado en una ceremonia pequeña pero llena de alegría, rodeados de los amigos verdaderos que habíamos cultivado juntos. Era mi segundo matrimonio,
pero se sentía como el primero basado en igualdad completa. Decidimos mantener nuestras propiedades separadas, pero construir una vida compartida llena de viajes, proyectos conjuntos y el tipo de compañía que alimenta el alma. Mi consultoría había crecido más allá de mis expectativas más optimistas. Había ayudado a docenas de propietarios rurales a modernizar sus operaciones, y mi reputación se había extendido por toda la región. Universidades locales me invitaban como conferencista y había comenzado así a escribir artículos para revistas especializadas. A los 69 años, tenía una carrera más exitosa que nunca antes en mi vida. La ironía más dulce era que Diego había terminado necesitando mi ayuda financiera. Su matrimonio con Valeria había implosionado espectacularmente después de que ella lo dejó por un hombre más joven, con mejores perspectivas económicas. El negocio que habían intentado montar juntos había fracasado, y él se encontró solo, endeudado, y finalmente entendiendo lo que significaba ser abandonado por alguien en quien confiabas. Cuando me llamó pidiendo ayuda, su voz tenía una humildad que nunca antes había escuchado. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero...» Su quiebre emocional era genuino esta vez, no calculado. «Diego», le dije suavemente, «siempre tendrás derecho a pedirme ayuda. Eres mi hijo, pero esta vez la ayuda viene con condiciones». Establecí límites claros y firmes. Le presté dinero suficiente para estabilizarse, pero con un contrato formal y pagos mensuales. No había regalos, no había rescates dramáticos, no había la dinámica tóxica de dependencia que había caracterizado nuestras relaciones familiares anteriores. «Si quieres reconstruir nuestra relación», le expliqué, «será como adultos que se respetan mutuamente, no como madre e hijo, donde uno manipula al otro». El proceso de sanación fue lento pero auténtico. Diego tuvo que enfrentar verdades incómodas sobre su comportamiento, sobre cómo había permitido que Valeria lo convenciera de que controlar a su madre era una forma de amor. Las sesiones de terapia familiar que insistí que tomáramos juntos fueron dolorosas, pero necesarias. Por primera vez en años, tuvimos conversaciones honestas sobre lo que había pasado. «Mamá», me dijo durante una de nuestras sesiones, «creo que tenía tanto miedo de perderte que terminé perdiéndote de todas formas». Sus lágrimas eran reales, su arrepentimiento palpable. «Valeria me convenció de que eras frágil, de que necesitabas protección, pero ahora veo que solo quería apartarte de mi vida para controlarnos a ambos». Valeria había desaparecido completamente de nuestras vidas, pero ocasionalmente llegaban noticias de ella a través de conocidos mutuos. Había repetido el mismo patrón con su nueva pareja: manipulación, aislamiento, control disfrazado de cuidado. Algunas personas nunca aprenden, nunca cambian, nunca desarrollan la capacidad de amar sin poseer. Mi jardín se había convertido en mi santuario y mi metáfora. Cada planta que cultivaba representaba una parte de mi nueva vida. Resistente, floreciente, hermosas a su manera. Enrique había agregado sus propias variedades, y juntos habíamos creado un espacio que era más hermoso que cualquier cosa que habríamos podido lograr solos. Las mañanas eran mi momento favorito. Me levantaba temprano, no por obligación sino por placer, y caminaba por mi propiedad con una taza de café, planificando mi día, disfrutando del silencio, sintiendo gratitud por la vida que había construido. Era la misma rutina que había tenido años atrás, pero ahora la vivía con la confianza de alguien que había peleado por su derecho a existir. Recibí una carta inesperada en mi cumpleaños número 70. Era de una mujer joven cuya abuela había asistido a una de mis conferencias sobre derechos de adultos mayores.
Señora Gloria, decía la carta. Mi abuela me contó su historia y quería que supiera que la inspiró a defenderse contra mi tío, que estaba tratando de quitarle su casa. Gracias por demostrar que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Esa carta me recordó por qué mi historia importaba. No era solo sobre mí, era sobre todas las mujeres mayores que son invisibilizadas, manipuladas, tratadas como cargas en lugar de seres humanos con derechos y sueños. Mi pequeña rebelión había tenido ondas más amplias de lo que imaginé. El último domingo de ese año, mientras Enrique y yo preparábamos la cena para algunos amigos, reflexioné sobre el momento que cambió todo. Esa noche, cuando salí de mi casa con una maleta, sintiendo que mi mundo se derrumbaba, no sabía que estaba caminando hacia mi liberación. A veces, ser abandonada por las personas que creías que te amaban es el regalo más grande que puedes recibir. ¿En qué piensas?, me preguntó Enrique, notando mi expresión contemplativa. En cómo todo comenzó con un abandono, le respondí, y terminó con mi libertad. Él sonrió y me besó suavemente. Por eso te amo, me dijo, porque convertiste tu dolor en poder. Esa noche, rodeada de risas genuinas, conversaciones estimulantes y el amor que viene sin condiciones, entendí completamente lo que había ganado al perder lo que creía que necesitaba. Había perdido a una familia tóxica y había ganado una vida auténtica. Había perdido la falsa seguridad del control ajeno y había ganado la verdadera seguridad de la autoconfianza. A los 70 años, finalmente habías aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca eres demasiado vieja para defenderte. Y nunca debes permitir que el miedo al abandono te haga aceptar menos respeto del que mereces. Mi historia y había comenzado con lágrimas de humillación, pero terminaba con lágrimas de gratitud por una vida reconstruida desde la dignidad y el amor propio. 5 años más tarde, mientras observaba desde la ventana de mi estudio cómo los primeros rayos del sol iluminaban mi jardín, reflexioné sobre el camino extraordinario que había recorrido. A los 75 años, mi vida tenía una plenitud que jamás imaginé posible cuando era una mujer invisible en mi propia casa. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos matutinos. Era la Universidad Regional, invitándome a ser la oradora principal en su ceremonia de graduación para adultos mayores. Profesora Gloria, dijo la coordinadora con genuino entusiasmo. Queremos que comparta su historia con nuestros graduados. Su testimonio sobre reinvención personal a los 66 años se ha convertido en leyenda aquí. Acepté con honor. Mi historia había trascendido mi experiencia personal para convertirse en inspiración para otros que se sentían atrapados en vidas que no les pertenecían. Mi empresa de consultoría había crecido hasta emplear a 12 personas, todas especializadas en ayudar a propietarios rurales mayores a modernizar sus operaciones, sin perder su autonomía. Habíamos desarrollado programas específicos para prevenir el abuso financiero familiar y empoderar a adultos mayores para mantener control sobre sus propiedades. Era profundamente satisfactorio convertir mi dolor en propósito. Enrique y yo habíamos viajado por todo el continente, visitando lugares que siempre soñé conocer, pero que nunca me atreví a explorar cuando creía que mi edad era una limitación. Nuestras aventuras incluían caminatas por bosques patagónicos, clases de cocina en Toscana y noches bailando tango en Buenos Aires. Cada experiencia reforzaba la lección de que la vida no termina a los 60. A menudo, apenas comienza. El cambio más inesperado había sido la transformación de Diego.
Después de años de terapia y trabajo personal, se había convertido en un defensor de los derechos de adultos mayores. Trabajaba para una organización que protegía a personas de edad avanzada contra el abuso familiar y financiero. «Mamá», me había dicho recientemente, «trabajo cada día para evitar que otros hijos cometan los errores que yo cometí contigo». Nuestra relación, aunque reconstruida sobre cimientos más sólidos, nunca volvió a la intimidad ciega de antes. Había aprendido que el amor verdadero requiere límites saludables, que el perdón no significa olvidar, y que algunas heridas, aunque sanen, dejan cicatrices que nos recuerdan lecciones importantes. Diego visitaba regularmente, pero como invitado en mi vida, no como controlador de ella. Valeria había intentado contactarme el año anterior, después de que su tercer matrimonio también fracasara. Su mensaje era patético, una mezcla de autolástima y culpabilización de otros por sus fracasos. «Gloria, he reflexionado sobre nuestro pasado y creo que ambas podríamos haber manejado las cosas mejor». No respondí. Algunas personas nunca desarrollan la capacidad de responsabilizarse genuinamente por sus acciones. Mi casa se había convertido en un refugio para mujeres mayores que estaban atravesando crisis familiares similares a la que yo había vivido. Una vez al mes, organizaba reuniones donde compartíamos experiencias, estrategias legales y apoyo emocional. Era poderoso ver cómo mujeres que llegaban sintiéndose invisibles y sin valor, gradualmente recuperaban su fuerza y dignidad. La historia más conmovedora era la de Mercedes, una mujer de 80 años cuya familia había tratado de declararla incompetente para apoderarse de su patrimonio. Inspirada por mi experiencia, había luchado legalmente, había ganado, y ahora dirigía su propio negocio de repostería desde su casa. «Gloria», me había dicho con lágrimas en los ojos, «me demostraste que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida». Mi salud se mantenía excelente, contrario a todas las predicciones catastrofistas que Valeria había hecho años atrás. Los chequeos médicos regulares confirmaban que una vida libre de estrés tóxico, llena de propósito y amor genuino, era la mejor medicina preventiva. Mi médico, un hombre joven que me trataba con respeto profesional, a menudo comentaba sobre mi vitalidad excepcional para mi edad. El jardín que Valeria había destruido en su rabieta había sido reconstruido y expandido. Ahora incluía una sección dedicada a plantas medicinales que usaba en talleres comunitarios sobre salud natural para adultos mayores. Cada flor, cada hierba, cada árbol frutal era un símbolo de resistencia y renovación. Lo que fue destruido con odio había sido reconstruido con amor. Enrique y yo habíamos establecido una fundación para becas educativas destinadas a adultos mayores que querían regresar a estudiar. Cada año, otorgábamos 10 becas completas para programas universitarios, demostrando que la educación no tiene límites de edad. Ver a nuestros becarios graduarse era una alegría que rivalizaba con cualquier logro personal. La conferencia que daría en la graduación ya estaba escrita, pero seguía puliendo cada palabra. Quería transmitir el mensaje central que había aprendido: que el abuso disfrazado de cuidado es una de las formas más insidiosas de violencia, que nunca debemos permitir que otros definan nuestras capacidades basándose en nuestra edad, y que reconstruir una vida después de los 60 no solo es posible, sino a menudo necesario. El mayor error que podemos cometer, escribí en mis notas, es creer que nuestra vida ya está terminada cuando otros deciden que somos demasiado viejos para crecer, aprender o cambiar. La verdad es que mientras tengamos aliento, tenemos el derecho y la responsabilidad de vivir auténticamente. Esa tarde,
Mientras caminaba por mi propiedad con Enrique, recordé vívidamente esa noche cuando salí con mi maleta, sintiéndome derrotada y abandonada. Si pudiera hablarle a esa mujer quebrada, le diría que el dolor que sentía era el dolor del parto de una nueva vida. Le diría que lo que parecía el final era en realidad el comienzo más hermoso que estaba por vivir. ¿Alguna vez lamentas haber salido de esa situación?, me preguntó Enrique, leyendo mis pensamientos como solo él sabía hacer. Jamás, respondí sin dudarlo. Lamento haber tardado tanto en hacerlo. Nos reímos juntos, ese tipo de risa que viene de la sabiduría ganada a través de la experiencia. Al final, mi historia no era sobre venganza o rencor, era sobre recuperación, sobre demostrar que no importa cuán tarde en la vida te des cuenta de que mereces mejor. Nunca es demasiado tarde para exigirlo. Era sobre transformar la victimización en empoderamiento, el abandono en liberación, las lágrimas en triunfo. Esa noche, mientras preparaba mi discurso final, escribí las palabras que se habían convertido en mi filosofía de vida. A veces, ser dejada para atrás es el mayor regalo. Te obliga a descubrir que nunca necesitaste su aprobación para volar. Solo necesitabas recordar que tenías alas.